Sean bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Nocturna. Mi nombre es Salvador Ceseña y estaré con ustedes durante esta aterradora programación del día de hoy. La historia con la que daremos inicio es una muy corta, pero que en su momento, fue muy impactante. Tanto que cuando ocurrió este hecho se requirió toda una operación militar, ¿sí? ¿Escuchó usted bien? Militar, para resolver el siguiente misterio. Fue en diciembre del año 2004 cuando en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, la figura del payaso favorito de muchos, Ronald McDonald, dejó sin vida a un par de jóvenes luego de haberlos asustado. Contexto: muchos años atrás en México era muy común que en algunas sucursales o franquicias de McDonald's se encontrara fuera del lugar una banca con esta estatua de piedra en tamaño humano del payaso Ronald McDonald, que era pues un decorativo del restaurante, un adorno y pues la presentación en ese entonces de su figura principal. Entonces por ahí alguien comenzó a circular el rumor de que por las noches el payaso se levantaba de la banca y se ponía a caminar por los alrededores. Porque ya saben, ¿no? Desde que fue transmitida por primera vez aquella aterradora miniserie llamada It, en México todo lo que tenga que ver con payasos es sinónimo de maldad. Vaya, no imagino, ¿no?, la cantidad de payasos que se habrán quedado sin trabajo durante los años 90. Pero continuando con la historia principal, como ya dije, por aquellos años ya circulaba este rumor, y siendo de la ciudad que fueras. De hecho, yo que soy de Mexicali, también llegué a escuchar relatos en donde se decía que la estatua del Ronald McDonald, ubicado por la calle 11, por las noches cobraba vida. O sea, ese rumor no era propio del estado de Morelos, pero sí fueron ellos los que estiraron la liga y pues llevaron esto al máximo. Y cuentan que una noche un par de jóvenes borrachos decidieron llegar al baño de una gasolinera donde a escasos metros se encontraba un McDonald's, esto en la avenida Plan de Ayala, repito, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. Se dice que mientras uno ingresó al baño, el otro decide esperar a su compañero en la banca donde se encontraba también sentada la figura pues de este payaso, porque recuerden, esta estatua se encontraba fuera del local, o sea, no necesitabas entrar al restaurante o que estuviera abierto. Tú podías pasar por la noche y sentarte a tomarte la foto, que digo, hay que estar loco para hacerlo de noche, pero a lo que voy es que podías interactuar con la figura en cualquier momento. Entonces uno se queda ahí sentado de noche, solo, con este payaso, y nada pasó. Hasta que llegó el amigo. El que estaba sentado comentó que ya estaba exhausto, que ya estaba cansado, y es en eso cuando la figura de Ronald McDonald voltea, lo mira y en un tono burlón le responde: sí, también yo. O sea, la estatua de piedra de Ronald McDonald no solo se movió, sino que también habló. Y algunos dicen que el payaso también lo abrazó, otros dicen que mostró un semblante completamente diabólico. Vaya, como toda historia tuvo sus deformaciones, sin embargo, en lo que muchos coinciden era en que la figura de Ronald McDonald cobró vida y que estaba maldita. Lo que supuestamente se dice que pasó después es que la persona que se encontraba sentada, una vez que escuchó y vio a la figura moverse de forma inmediata, le da un paro aparentemente fulminante, o sea, eso lo mató. Y el otro, después de presenciar tal aberración, cayó inmediatamente en estado de coma, para días después morir. Y pues igual hay quienes dicen que no murieron, que solamente quedaron locos, otros dicen que sí, en fin. Lo que podríamos decir es que, pues de ser cierto, pues yo creo que no es para menos. O sea, imagínense, andas de noche y de repente ves la estatua de un payaso hablando y moverse, pues yo creo que sí te cagas, ¿no? Después de lo ocurrido, comenzó a decirse que en el lugar los empleados y clientes sentían una vibra bastante repulsiva. Incluso dicen que se requirió la presencia de algunos sacerdotes no solo para bendecir, sino para exorcizar el lugar. O sea, ya estamos hablando de ligas mayores. Y yo sé que tú que estás allá en casita vas a decir: pues como que estás siendo muy específico con los datos. No te creo. Y no te culpo, es una historia complicada.
Pero, y aquí viene lo que en teoría pudo demostrar que esto fue verdad, así que aquí viene la leyenda urbana dentro de la leyenda urbana. Corre el rumor de que las cámaras de seguridad de la gasolinera que estaba frente al restaurante logró captar todo. Audio, movimientos, todo. Y escuchen esto. Como McDonald's, esto lo dice la gente, en internet no lo digo yo. Como a McDonald's no le convenía que esto se revelara, sobornó y amenazó al dueño de la gasolinera para que este video jamás fuera revelado. O sea, estamos hablando de que pasamos de payasos diabólicos a teorías de conspiración empresarial. Y la cosa no acaba aquí. Como era de esperarse, la noticia fue un boom nacional. Yo recuerdo que esta leyenda urbana fue tan popular en su momento que incluso llegó a ser transmitido por los principales canales de televisión. O sea, les estoy hablando de que esto fue, como se dice hoy en día, bastante viral. La leyenda cobró tanta fuerza que cada estado, cada ciudad y cada localidad del país adoptó esta historia. Por eso es muy común que haya personas que digan, no, no pasó en Cuernavaca, pasó en Monterrey, no, tampoco pasó ahí, pasó en Juárez. Porque repito, en México muchos años atrás en cada sucursal de McDonald's estaba esta banca con el payaso. O sea, no era tan difícil arrastrar esta leyenda. Y pues imagínense si para el resto del país la noticia fue un shock tremendo, para la ciudad de Cuernavaca, que fue este lugar donde pasó este hecho, pues fue una total aberración. Finalmente se cuenta en vastos sitios de internet que fueron los militares. Esta foto que voy a mostrar está muy rara porque los escudos dicen policía, pero están vestidos de militares y pues en el fondo vean, ¿no? Se ve el payaso, o sea, qué joya de fotografía. Fueron los militares quienes, luego del impacto que tuvo la noticia, por órdenes de sus superiores, terminaron retirando al payaso de esa sucursal. Posterior a esto, hubo mucha gente que culpó a ese macabro suceso de que se retiraran en todo el país estas figuras. Esto por miedo a que volviera a pasar algo así. Y de hecho, pues sí, a partir de cierto año se dejaron de ver estos payasos, que ojo, no estoy diciendo que ese haya sido el motivo, pero de que ya no están, pues ya no están. De hecho, ni McDonald's hoy en día ya es hasta raro ver una sucursal en México. Y esta es la leyenda urbana conocida como la del Ronald McDonald que se movió en Cuernavaca. Personalmente creo que la historia reúne varios elementos conspirativos y fantásticos que sí te sacan un poco de balance. Sin embargo, insisto, el solo hecho de que me digan que la figura de piedra de un payaso se movió y habló durante la noche es algo que por supuesto a mí me parece tenebroso. El tema es que ya cuando inicias una historia con dos personas que vienen de la peda y luego añades el hecho de que el dueño de McDonald's pagó para que los videos no fueran filtrados y que además el gobernador del estado haya ordenado a las fuerzas militares deshacerse de la estatua, me hace sentir que la historia es algo exagerada, pero ahora que lo pienso es algo que perfectamente puede pasar en México. Por alguna razón siempre tenemos estos casos como que bastante raros en el país. Que ojo, yo no digo que la historia sea mentira, pero ya para culminar con ella, a los días de que pasó todo este revuelo, el autodenominado como cazafantasmas Carlos Trejo hizo una investigación en la que concluyó que esta historia en donde se decía que el par de muchachos muere después de haber visto al payaso moverse, fue solo una broma del Día de los Inocentes. Solo que en algún punto la historia se salió de control y por eso es que se hace toda esta movilización. De hecho, él comparte una nota de un periódico que es quien realmente desmiente la historia, pero no logra encontrarla, solo sé que el periódico se llama Justicia y el encabezado se titula Cómo cae payaso homicida, donde hablan de toda esta treta, ¿no?, que armaron este par de jóvenes. ¿Qué digo? Esto último lo dice Carlos Trejo, tampoco es como que sea una fuente tan confiable. Yo por lo que pude leer en internet sobre esta leyenda urbana es que al parecer aún hay muchas personas que actualmente, a pesar de lo que se diga, creen que esto realmente pasó. Y no voy a ser yo quien desmiente esta historia, será usted allá en casita quien tenga la última palabra. Así que dígame usted, ¿cree que la figura de Ronald McDonald realmente se movió o realmente cobró vida? Y pues los dejo con este escenario, ¿no? Imagínense, llegan de noche, se sientan al lado de esta banca con la caricaturesca figura del payaso. De la nada escucha su maquiavélica
risa, para inmediatamente ver cómo lo que se supone que es un cuerpo inmóvil logra moverse. Completamente aterrador. Y de terror está el hambre que me está dando. Si eres de Mexicali, quiero recomendarte un lugar de comida japonesa llamado Kyoto Teriyaki y Sushi, ubicado en la avenida Patriotismo y esquina con Yugoslavia, un lugar donde puedes acudir con la familia, donde también puedes ordenar a domicilio y con sus deliciosos platillos acompañar tus noches de terror mientras escuchas Frecuencia Nocturna. Cuentan con un extenso menú, sushi bolas, rollos, sopas y unos dedos de queso que... Y continuando con esta avalancha de historias de terror, que con este episodio ya llevamos 3, es decir, ya llevamos buen material, aprovecho para pedirles que si el contenido es de su agrado, se suscriban o nos sigan. Pueden escucharnos en YouTube, Spotify y Facebook. Además de que pueden encontrar contenido adicional en nuestro perfil de Instagram y TikTok. En todas nuestras redes nos encuentras como Frecuencia Nocturna. Y la historia o el relato que sigue es uno que de hecho está documentado en este libro y que se titula como El Libro Negro de la Mitología Mexicalense, volumen 1, escrito por el Che Juan Hernández. Es un libro que recopila mitos, leyendas, historias y relatos relacionados con todos estos temas paranormales y que, tal y como lo dice el título, suceden en la ciudad de Mexicali. Ojo, no me están pagando por promocionar el libro, pero hago mención porque este libro tiene una historia que me gustaría compartir, ya que me parece tan fascinante por la cantidad de acontecimientos aterradores que ocurren, y pues me gustaría que más personas conozcan esta historia. La historia se titula como La Casa de los Espíritus de la Silva 24 y pasó aquí, en tal y como lo dice el título, en la colonia Silva, en esta zona llamada La 24, ubicada en un pequeño lugar en el Valle de Mexicali. Y para acompañar esta narrativa voy a mostrar en pantalla un video de la colonia donde ocurrió lo que a continuación voy a contar. Ojo, no llegamos a la casa donde pasó, pero sí circulamos por esta zona a la que llaman La 24. Y esto es con el fin de que nos adentremos más en la historia. Y si ven que hay mucha soledad es porque, repito, es el Valle de Mexicali, donde, aunque no lo crean, también hay colonias. En este lugar, en esta colonia, existe una familia que ha convivido por 3 generaciones, como dice el autor, con fantasmas. Es decir, abuelos, padres e hijos han tenido el infortunio de presenciar cosas que hasta la fecha no han podido explicar. El autor cuenta que cuando fue a entrevistar a esta familia e investigar este lugar, notó que en la casa, pese a que la familia era bastante amorosa y que se veía muy unida, ya dentro de la estructura del lugar se sentía una frialdad bastante fuera de lo común. Como dato, uno de los integrantes de esta familia informó al escritor que la casa había sido construida por allá en el año de 1930, en épocas donde la migración pues ya era bastante común. Por aquellos años había mucha gente que, como hoy en día, usaba Mexicali como trampolín para cruzar a los Estados Unidos. El tema es que muchas de esas personas al llegar aquí se encontraban con un clima totalmente hostil, razón por la que muchos, al tratar de cruzar la frontera, pues terminaban muriendo. Entonces esta familia cuenta que cerca del lugar donde llegaron a construir, en algunas ocasiones llegaron a encontrar los cuerpos sin vida de estas personas que buscaban migrar. Esto lo menciono para que quede ahí como dato, o sea, esta familia construyó cerca pues, de donde había gente muerta. Pero bueno, una vez que la casa ya estaba terminada y que contaba con habitantes, uno de ellos era uno que por cosas de la vida en algún momento durante su juventud recibió un golpe en la cabeza, por lo que el resto de su vida sufrió de un tema mental. Cosa a la que se le atribuyó que en algunas ocasiones esta persona mencionara la visita de familiares ya fallecidos. Pues esta persona, como en sexto sentido, veía gente muerta. Además cuentan que en numerosas ocasiones esta persona lograba escuchar las voces no de una, sino de varias personas rezando, que venían de la habitación de lado donde se supone que no había nadie. Y estos macabros sucesos pasaban a pesar de que decían que la persona dormía en un cuarto con una decoración bastante católica. Ya saben, ¿no? Que con todas estas imágenes de la Virgen, de santos, con velas,
Y pues con estos crucifijos que uno pensaría, ¿no? Que al estar rodeado de todos estos objetos tan sagrados, se debería sentir más tranquilidad, aunque personalmente siento que puede pasar lo contrario, pero sigamos. Entonces, hasta aquí digamos que ciertas situaciones podían atribuirse a este golpe, ¿no? Que sufrió la persona en la cabeza. Pero tiempo después, esta habitación donde se decía que se escuchaban estos ruidos o estos rezos, fue ocupada por otra persona que también podía escuchar estas oraciones, y esta persona decía: yo no escuchaba esos ruidos allá a lo lejos, no. Yo las escuchaba adentro de mi habitación, o sea, alguien estaba conmigo. Incluso la persona comenta que en numerosas ocasiones la puerta de esa habitación se llegaba a cerrar sola y con una violencia inexplicable. La siguiente generación es la de los padres, y es el jefe de familia quien cuenta que por la parte trasera de su casa, así, una noche, de la nada, vio una mujer vestida de negro pasando por esta parte de atrás. Pero ojo, esa mujer no estaba caminando. Estaba haciendo este recorrido por detrás de la casa, pero flotando. Y si me estás escuchando por YouTube, notarás que en el video no se ve nada. O sea, se ve la carretera, pues, pero el lugar está completamente solo. Y si actualmente es así, imagínense, pues, muchos años atrás. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ver a esta mujer de negro flotando atrás de tu casa de noche en un lugar tan despoblado, pues yo creo que sí es una situación en la que, pues sí te cagas, ¿no? Y como pueden escuchar, ya la historia va teniendo como que tintes más macabros, ¿no? Yo siempre he dicho que con los ruidos como que te la puedes jugar, puedes buscarle algún sentido lógico y hasta encontrarlo, pero ya cuando es algo, es un tanto más complicado de explicar, ¿no? Además de, pues, que es más tétrico. Entonces tenemos que los abuelos escuchaban ruidos, los padres veían personas, pues ¿qué vendrá después, no? Se preguntarán allá en casita. Y bueno, las siguientes experiencias vienen ya por parte de los nietos, es decir, de esta tercera generación, que a pesar de todas estas cosas, ellos aún se mostraban escépticos. Estos muchachos, pese a todo lo que pasaba en esta casa, un día dijeron: pues a nosotros nos vale verga que aquí asusten, y decidieron jugar a estirar la liga, por lo que un día se consiguieron una ouija de segunda mano. O sea, la pinche casa maldita y este trío de morros, porque eran 3, pues con sus cosas, ¿no? Pero bueno, estas personas en su relato confirman que, como tal, todo lo que rodea a la ouija, todo este misticismo y esta perversidad, por lo menos para ellos, pues sí fue cierto, porque juran que el puntero siempre se movió solo. Y cuentan que durante estas sesiones lograron contactar con docentes, con los que se volvió bastante común comunicarse en sus sesiones. Uno de esos entes llevaba por nombre Pete, a quien describen como una presencia accesible, paciente, tolerante, bonachona, y que les informó que cuando esta persona estaba viva fue una persona con mucha influencia sobre las demás personas. Y el otro ente, que es algo que a mí me voló la cabeza, les dijo que era un ser que aún no nacía, pero que estaba por hacerlo en el año 2020, o sea que ahorita estamos hablando de que esta personita tiene 5 años y puede ser el hijo de cualquiera de ustedes. Lo que a mí me vuela la cabeza es esa conciencia que dicen que tenía este ente desde antes de nacer, porque eso quiere decir entonces que todos tenemos esa capacidad de entender las cosas desde antes de que nacemos y luego la perdemos, o cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, eso no lo dice en el relato. Este par de entes, sobre todo el de nombre Pete, quien además de contactarse con esta familia, hecho que a mí ya me parece extraordinario, le informa a este trío de nietos sobre ciertas situaciones que iban a pasar. O sea, por lo que entiendo, veía el futuro, era como un oráculo. Y para darles un ejemplo, se menciona en el libro que en una ocasión Pete, por medio de la ouija, les avisó que tal miembro de la familia iba a sufrir un accidente en el que esta persona pues iba a morir. Sin embargo, Pete ya había cambiado las cosas para evitar esta tragedia, solo que al haber intervenido en este plano existencial fue castigado pues en el plano donde ahora se encontraba. Y así fue porque predicciones y ayudas fueron varias. O sea, estos morros usaban la ouija como hoy un día un morro usa una tablet, porque según cuentan sí jugaron con este tablero varias veces.
Y por ese hecho, por jugar tanto con esta ouija, las cosas comenzaron a agudizarse más. Por ejemplo, la mujer de negro, que en un inicio había visto solamente una persona, ahora comenzaron a verlos otras personas y con más frecuencia. Los ruidos ahora se escuchaban, pero ahora aún más inquietantes. Hay otra aterradora anécdota por ahí en la que una de las mujeres del hogar cuenta que en una ocasión ella estaba encerrada en su cuarto cuando de la nada comenzó a escuchar que afuera de la puerta un perro le estaba ladrando. Lo raro es que ellos pues, no tenían perros y dice que eran ladridos que se sentían muy amenazantes. O sea, ya como en Amores Perros se sentía como que la querían atacar. Ella decía que sentía que en cualquier momento el perro le iba a tumbar la puerta y pues le iba a hacer pedazos. Lo raro es que una vez que llegan los padres de esta muchacha, revisan por toda la casa y nada, ni huellas. En el libro se menciona también que esta familia ha sufrido de temporadas que ya como en El Exorcista han sido infestados por insectos, moscas, ratas y cucarachas, aun cuando han fumigado en múltiples ocasiones. O sea, ya son tantas cosas que uno diría, pues sálganse de ahí, ¿no? ¿Qué están haciendo en esa casa? Pero, curiosamente, a pesar de tantos eventos tan perturbadores y tan horribles, la familia sigue instalada, o por lo menos hasta la publicación del libro, ahí sigue. Y la razón por la que no se han ido, y la dice el autor, básicamente es porque, pues a pesar de tener un cierto valor sentimental por el hogar, porque pues es una casa que ya construyeron sus abuelos, o sea, ya es una casa muy longeva, la razón principal es porque, y a mí me parece pues impresionante, es que esta familia pues ya está completamente habituada a estas situaciones y en palabras del autor, ellos ya lo ven como algo natural, como parte del folclore de la casa. Pues que insisto, a mí me parece increíble que esa sea la respuesta. No sé qué tanto aguante yo podría tener en una casa así, o incluso no sé si lo podría normalizar. Yo creo que a veces uno con cualquier ruidito ya se asusta. Ahora que ese ruido sí sea por algo paranormal, yo creo que ya es para correr de ahí. Según informan, sí han ido varios sacerdotes a tratar de bendecir la casa, o sea, sí han hecho su luchita porque esto ya no pase, pero aunque las cosas sí mejoran por un tiempo, luego pues vuelve a pasar lo mismo, o sea, esto parece ya ser permanente y poderoso porque pues no pueden sacarlo. En fin, esta pues, es la historia titulada como La Casa de los Espíritus de la Silva 24, que pueden encontrar con una mejor narrativa en el libro negro de la mitología mexicalense, escrito por el Che Juan Hernández. Una historia que llamó mucho mi atención por la cantidad de sucesos que ocurren ahí. O sea, es una avalancha de situaciones perturbadoras. Y ahora sí, fíjense, originalmente no iba a hacer ni mención del siguiente suceso, pero quise hacerlo nomás para dejarlo como anécdota en el archivo, ¿no? De Frecuencia Nocturna. Y es que a mediados del mes pasado, o sea, a mediados de abril, durante una manifestación a plena luz del día, fue captada una mujer completamente desnuda, pasando por una de las ventanas del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. En ese momento yo creo nadie jamás se imaginó que esta aparición se tratara de la de un fantasma, hasta que llegó el gobernador de San Luis y dijo, quítense que ahí les voy. Evidentemente este hecho iba a ser cuestionado. Una mujer desnuda en un edificio público, por supuesto que va a llamar la atención. Pero cuando se le pregunta al gobernador sobre este hecho, dijo, y cito, que a él no le gustaría creer en fantasmas, pero que el salón en donde se apareció esta mujer es un lugar completamente solo. E invitó a la prensa a conocer el lugar para luego decir que ahí se encontraba la silueta de Benito Juárez y la silueta de la emperatriz Carlota. Y ahí es cuando uno dice, ah, caray, a ver, espérame, ¿cómo es que esto me lo está diciendo el representante, ¿no? De gobierno de un estado? Que ojo, él no dijo como tal, ah, fue un fantasma. No, esa fue la prensa amarillista que vendió la nota de esa manera. Pero, pues sí puso el tema sobre la mesa. Y por supuesto, pues que hubo mucho meme, mucho jijiji, mucho jajaja. Fue muy risible el momento. Pero pues como todo en México, aquí no pasó nada, no hubo explicación alguna. Yo creo
que el gobernador pudo haber dejado morir el tema ahí, ¿no? Insisto, en México, pues no te tienes que esforzar mucho, ¿no? Para no aclarar las cosas. Ahí pudo haber enterrado, pues, ese tema. Sin embargo, el gobernador dijo, a ver, vamos a llevar esto al máximo y que sí hace un recorrido nocturno por el Palacio de Gobierno con un chingo de prensa que se prestó a esa broma de mal gusto porque pues, no fueron 2 o 3 reporteros, fueron varios. Evidentemente no vieron ni lograron documentar nada porque no hay nada. Fue básicamente llevar esa excusa al máximo. Porque pues de la mujer desnuda ya ni se supo nada, ¿no? No se volvió a cuestionar, todo quedó fueron fantasmas. Y hago mención de esto porque son este tipo de casos los que ocasionan que muchas veces las personas no crean o tomen como burla los relatos de otras personas que a lo mejor sí tienen motivos para ser creíbles. O sea, no hagan eso, no mientan por convivir. Y para finalizar con el episodio de hoy, la recomendación fílmica es la película titulada Como la Ouija. Película de terror estrenada en el año 2014 en la que se aprovecha todo este misticismo y esta perversidad que rodea el tablero para crear una historia bastante regular. Esta cinta inicia con 2 niñas, una de nombre Debbie y otra de nombre Line, quien una noche se encuentran jugando con una ouija. Line, antes de iniciar la sesión, menciona las 3 únicas reglas, las cuales son nunca jugar solo, nunca jugar en un cementerio y siempre despedirse al finalizar el juego. Ya siendo adultas, Debbie decide que pues las reglas le valen verga y decide jugar sola en una casa en la que años atrás fue la tumba de 2 personas y termina echando el tablero a la chimenea, rompiendo pues todas estas reglas que años atrás le habían advertido. Y pues a partir de ese momento acontecimientos extraños comienzan a ocurrir. Aquí concluye el episodio de hoy de Frecuencia Nocturna. Advertencia, no nos hacemos responsables de los fantasmas, duendes, entes o demonios que después del episodio te pueden acechar.